Y estamos... Aquí está mi... Perfecto, aquí hemos hablado de todo esto, entonces hemos enseñado y teníamos que entrar a dónde, teníamos que entrar al aislamiento y las cosas, ¿no? Esto es antes del aislamiento. Queríamos aislar microorganismos, entonces tenía que explicar el aislamiento. Entonces, ahora me van a entender fácilmente que para una fermentación espontánea alcohólica, yo puedo aislar levaduras de diferentes fases y etapas fermentativas. Aislamiento de cepas de levadura, ¿no? Entonces, aquí está escribiendo, no está escribiendo. Ahora sí. Entonces, aislamiento de cepas de levadura. El aislamiento de cepas de levaduras de un mosto en fermentación espontánea se realiza en diferentes fases y etapas. Al tercer día se va a hacer un aislamiento, al quinto día, al séptimo y al 20º día. O sea, al tercer día para aislar levaduras de primera fase, al quinto día para aislar levaduras de segunda fase, al séptimo día para aislar levaduras de la tercera fase, en el 20º día para aislar levaduras de la etapa aerobia, con el objetivo de obtener cultivos puros de levaduras de las diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, y diferentes etapas, etapa fermentativa y etapa aerobia. De cada fase y de cada etapa se aislaron como mínimo 10 cultivos puros. 10 al tercer día, 10 cultivos puros, al cabo del quinto, séptimo 10, aquí 10. Entonces vamos a tener en total 40 cultivos puros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un poco muy rápidamente. Para aislar las muestras se siembran por versación, ¿no? Por versación y extensión, o extensión tiene que decir, versación o extensión en placas Petri con un medio de cultivo que es agar Eliker para levaduras y para bacterias agar rugosa. Aquí me falta para levaduras agar Eliker y para bacterias agar rugosa. Pero estos medios a veces son caros y no disponemos. Entonces yo siempre he intentado, estando allí, estando aquí, abaratar las cosas. Y abaratar las cosas es, por ejemplo, utilizar un medio de cultivo natural para aislamiento y conservación, que es agar malta. O sea, ese mosto de malta que ustedes van a obtener cuando hagamos cerveza, se utiliza como medio de cultivo. Una pequeña dosis de un antibiótico, el que se ha solidificado en tubos de ensayo en forma de pico de flauta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A continuación les voy a explicar, pero esta dosis de antibiótico es para impedir que las bacterias crezcan porque estoy queriendo aislar levaduras. En el crecimiento espontáneo no solo va a haber levaduras, va a haber también bacterias. Al poner el antibiótico voy a matar a las bacterias y voy a hacer que las levaduras solamente crezcan, ¿no? Esa es la razón y de ahí voy a elegir levaduras, voy a seleccionar levaduras. Entonces, el aislamiento lo hago de esta forma, ¿no? Tengo un recipiente donde está fermentando uva, digamos, o piña, está fermentando un recipiente, ¿ya? Y de ese recipiente, al cabo de los 3 días, saco una pequeña muestra, ¿no?, para hacer aislamiento. Al cabo de los 3 días, saco la muestra. Aquí está en un matraz la muestra, tapado con algodón graso, y me alisto 10 tubitos de ensayo, 10 tubos de ensayo, ¿no?, bien con tapa de algodón o con rosca, ¿no?, tapa con rosca. En cada tubo he puesto 9 mililitros de agua. En cada tubo he puesto 9 mililitros de agua. Y he llevado este tubo bien tapadito a la
autoclave. Ahí, a 121 grados, durante 15 minutos esterilizo el agua. Entonces voy a tener 10 tubos de ensayo, 10, con agua, 9 mililitros y estéril. Voy a dejar enfriar y lo voy a traer aquí. Y voy a hacer la dilución correspondiente de las levaduras. En un tanque por separado estoy fermentando. De ahí, al cabo de 3 días, he tomado una muestra. De esta muestra voy a tomar con una pipeta 1 mililitro y lo voy a poner aquí. Y con un agitatubos, voy a agitar bien con un agitatubos, porque si lo agito a mano, es capaz de que vaya hacia arriba y choque a mi tapón de algodón y contamine. En este caso del tapón metálico no hay mucho problema, pero cuando es el tapa de algodón, estoy contaminando. Entonces, mejor si es un agitatubos. Como tenía 9 mililitros más uno que he puesto de aquí, son 10. Son 10. Entonces, he hecho una dilución. 1 mililitro de muestra en 10. Tomo de aquí después de haber agitado, llevo al otro lado, con lo cual, como tenía 9, he completado a 10 y nuevamente llevo a agitatubos. Agito bien, tomo 1 mililitro, llevo al otro y así he hecho aquí 1 en 10, 1 en 1000, 1 en 100.000, ¿no? Perdón, esto era 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 100.000, o 10.000, 100.000, y aquí 1 en 1.000.000, ¿no? 10, hasta 10 voy a llevar. Le voy a marcar los tubos 2 pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces tengo 5 tubos marcados. El de 2, el de 100, el tubo número 2, el tubo número 3, 4, el tubo número 6, el tubo número 8 y el tubo número 10, porque tengo 10 tubos, ¿no? Ahí he diluido la muestra. En esta muestra estaban las levaduras. Como estoy al cabo de los 3 días, mi objetivo es aislar levaduras de la primera fase. Entonces, voy a tomar 5 placas Petri estériles. Para el 2, para el 4, para el 6, para el 8 y para el 10. 5 cajitas Petri. A estas cajitas Petri, de las 5, primero yo voy a hacer por versación. No voy a hacer por extensión. Entonces, ya tengo 5 estériles, completamente estériles. Voy a preparar en un matraz como este, un medio de cultivo, como les dije, agar malta. O sea, cuando digo agar, malta, la malta es como el sustrato para la cerveza, como el mosto cervecero, es la malta. Al que le voy a añadir 2% de agar, 2%, 1.5 a 2% de agar. Esto quiere decir a 100 mililitros he de ponerle más o menos 2 mililitros o 2 gramos de agar malta. Muy bien. Si no tengo agar malta, yo puedo utilizar gelatina neutra sin sabor. Entonces no utilizo en 2 para que esté bien consistente. Voy a utilizar 3%, 3, 4%, ¿no? Muy bien, entonces, he preparado un sustrato ¿de dónde? De malta, de la malta, de cebada. A ese sustrato le he añadido 2% de agar, le he tapado bien, he agitado bien y lo he llevado a autoclave 15 minutos a 121 grados. He esterilizado bien mi mosto, he enfriado hasta 30, 40 y lo pongo en un baño María para que no se me enfríe y se me congele. Entonces, ahora ya tengo mi cultivo agar malta, mi medio de cultivo agar malta. Destapo cuidadosamente trabajando al lado de un mechero o en una cámara de flujo laminar. Abro con la mano derecha, con la mano izquierda, abro esta plaquita y vierto 1 mililitro de esta muestra que tiene 1 en 100, vierto 1 mililitro, agito bien para que se distribuya en toda la base. Enseguida agarro este matraz y al tanteo, no midiendo, echo este medio de cultivo hasta que cubra toda la base de la caja Petri, toda la base. Eso es más o menos 15 mililitros. 15 mililitros. Y muevo esto, pero no un movimiento, para que veas todo esto bien.
Entras a YouTube, por favor, entras y pones y dices, ¿no? Aislamiento de levaduras, ¿no? Y vas a buscar a un profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y te va a explicar a la perfección cómo mueve sus manos, todo. El agitar esta placa que ya tiene que 1 mililitro de muestra y encima más o menos 15 mililitros, que está extendido en toda la placa, se mueve primero a un costado, así, a los costados, hacia arriba y hacia abajo, bien, ya está bien agitado aquí y después de que ha agitado, desplazo para que a un lado, desplazo. Repito lo mismo con la caja Petri número 4 y con la 6. ¿Qué hago? Abro, pongo 1 mililitro, vierto 15 mililitros, agito bien y a un lado. A la 6 abro 1 mililitro de muestra, agito y a un lado. La 8 igual, la 10 igual. Una vez que he enfriado, le doy la vuelta, completamente la caja, le doy la vuelta. ¿Para qué le voy a dar la vuelta? Para llevar a una estufa donde voy a mantener a 20 grados durante 24, 48 horas, a 20 grados. O si quieren hasta 25, pues la temperatura quiero que haya crecimiento. Entonces, si lo dejo tal cual, sin darle la vuelta, si lo llevo tal cual, se va a vaporizar de la muestra agua. Y ese vapor de agua se va a condensar en la tapa de arriba y va a caer. Pero si le doy la vuelta, el vapor de agua no va a ir abajo, va a ir arriba al mismo medio y por tanto no estoy haciendo que caigan gotas y tampoco se pierda agua, ¿no? No se va a perder, va a estar en el medio. Lo tengo que invertir, lo doy completamente la vuelta y lo llevo a una estufa donde voy a mantener la temperatura, puede ser 20, 25 hasta 28, durante 24 horas, y 24 o 48, veo el crecimiento. Y voy a ver crecimiento. Puede haber crecimiento. Aquí hay crecimiento, pero demasiado, demasiado. Cuando pinche, voy a pinchar no a una sola colonia, a muchas colonias. Aquí el número de colonias es 150, todavía es mucho, 17. Cuando el número de colonias está entre 100 y 40, en este caso, por ejemplo, me puede servir no mucho. Este me puede servir, pero es muy poco ya también. Alguna de ellas va a tener de 100 a 40 colonias. Y entonces va a estar así separadito. Cada puntito es una colonia. Entonces, a partir de este puntito voy a elegir, no sé si es el de 2, el de 4, el de 6, el de 8. Uno de ellos voy a elegir aquel que tenga más de entre 100 y 40 colonias, 50, 60. Va a estar bien aisladito. Esa me va a servir. Una sola, de las 5, una sola caja. Y de esa caja he de pinchar a cada colonia y he de llevar cuando yo pinche estoy tomando levaduras de una sola especie, de una sola en pureza. Pincho aquí y llevo un tubo de ensayo con medio de cultivo en forma de pico de flauta. Lo siguiente, entonces yo he agarrado y he llevado. A un cachito antes de hacer esto, voy a repetir. Esto he hecho a los 3 días. Voy a repetir a los 5 días, lo mismo. Voy a obtener 10 tubos. Al cabo de los 7 días, ¿no? Al cabo de los 7 días voy a obtener otros 10 tubos. Repito lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando sean 20 días también, entonces ya tengo los 40 tubos, ¿no? Los microorganismos son aislados desde diferentes fuentes, luego son clasificados, seleccionados y conservados. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces yo ya tengo esos 40. ¿Qué tengo que hacer? Identificación y clasificación. Voy a poner sus nombres, voy a identificar y clasificar. Existen 2 métodos. Este era un método antiguo. En mis épocas hacíamos esto. Y también un poco más adelante, inclusive esto hacíamos, pruebas API-Sim. Pero hoy se hace pruebas como las que utilizamos para el virus, pues, ¿no? Pruebas con ingeniería genética, ¿no? Haciendo PCR, ¿no? Secuenciación. Pruebas de identificación. ¿Qué hacíamos? Mirábamos al microscopio la forma, si eran elípticas, redondas, etcétera, ¿no? Entonces, primero la morfología en placa, cómo ha crecido la colonia, brillante, no brillante,
muy espumoso, en forma de cuadrado, en forma rómbica. Esto es en la placa, en el microscopio. Y luego también en el microscopio, la forma. Y voy a ver si hay esporas o no hay esporas. Para esto voy a hacer una pruebita, una prueba de esporulación, si hay esporas o no hay esporas. Después voy a hacer pruebas fisiológicas y bioquímicas, ¿no? Que va a ser preparar tubos de ensayo donde voy a ver la fermentación con azúcares. ¿Fermenta o no a la glucosa? ¿Fermenta o no a la fructosa? ¿Fermenta o no a la maltosa? ¿Fermenta o no a la sacarosa? ¿Fermenta o no a la rafinosa? ¿Fermenta a la merobiosa? Voy a hacer un barrido de fermentación con muchos azúcares cada uno. Lo mismo con sustancias nitrogenadas. Si fermenta la lisina, si fermenta la arbutina, si fermenta tal cosa con sustancias nitrogenadas. Y puedo hacer también producción de enzimas. ¿Qué enzimas tiene? Esta es una prueba de piscina. Aquí abajo estás viendo una cajita plástica que tiene 40 pocillos. 40 pocillos. ¿No? Yo he agarrado, he hecho crecer la levadura, y esa levadura que ha crecido en un tubo de ensayo lo voy a centrifugar a 17.000 revoluciones por minuto, una ultracentrífuga. Va a quedar el sólido y todo el líquido lo voy a echar. Sobre ese sólido voy a echar agua, o sea, agua estéril. Voy a lavar bien, voy a desechar, o sea, voy a lavar bien y voy a centrifugar. Voy a desechar el líquido y me ha de quedar con la levadura. Voy a volver a poner suero Ringer o agua estéril. Pero Ringer es agua con sal nada más. Y voy a lavar nuevamente, o sea, perdón, agitar bien, voy a suspenderlo y ese suspendido lo voy a llevar a centrifugación a 17.000 revoluciones por minuto. Voy a eliminar todo el líquido y me voy a quedar con la parte sólida. Así he de tener esa parte sólida, lo voy a disolver en agua y con una pipetita voy a dejar 2 microlitros de ese microorganismo bien lavado. Entonces, aquí hay un sustrato. Imagínate que aquí hay un sustrato, digamos que hay sacarosa. La sacarosa se va a invertir en glucosa y fructosa, que va a dar una coloración. Sí, solo si la levadura tiene, ¿no? La levadura tiene la invertasa como enzima. Si tiene invertasa, esto va a dar color, una coloración azul, porque hay glucosa, si no, no va a dar. Entonces, yo anoto, después una vez que le he metido a cada 2 microlitros, llevo 4 horas de incubación a 20 grados. Lo dejo incubar 4 horas a 20 grados. Saco nuevamente del refrigerador después de 4 horas y informo una computadora, esto es amarillo, y me dice, es amarillo, dice, ¿cuál de estos amarillos se parece? Te da 5 opciones. El amarillo 2, el amarillo 3, el siguiente es verde, allá, muy bien. Entonces te voy a hacer una prueba. Te dice, a ver, de estos 5 colores, ¿cuál se parece? Este. Entonces no solamente estás diciendo que sea verde, además estás determinando su concentración. ¿En qué concentración tiene esa levadura, esa enzima? Pruebas de identificación de enzimas, APICIN se llaman, pruebas APICIN. Muy bien, estas pruebas se compran directamente. Y aquí, una vez tratados, se siembran. Así sacábamos que producción de enzimas. Entonces, teníamos aquí un perfil. Requerimiento de factores de crecimiento. Y con todo esto yo voy a un libro que se llama LODER, y en el LODER lo que voy a obtener es la clasificación. Esta levadura se llama Saccharomyces ludwigi. Esta levadura se llama Saccharomyces, Acinespora guillermondi, digamos. Y esta no tiene, lamentablemente no tiene. SP, eso quiere decir que es una levadura nueva que has encontrado y le puedes poner, si acaso, tu nombre, tu apellido, como mejor te guste, ¿no? Tú le bautizas con tu nombre. Entre tanto, SP le pones, que no está identificado. Ese es un método. El otro método es, ¿no? Como les dije, es un método de biología molecular, ¿no? Identificación o clasificación por pruebas de biología molecular, ¿no? Se hace el análisis del cariotipo, en realidad se extrae a la levadura, se extrae bien, análisis del DNA mitocondrial, y luego se hace una secuenciación, ¿no? Y se obtiene su PCR. Con eso identificamos, en realidad ni siquiera nosotros, sino la propia computadora. Hay métodos rápidos de detección y cuantificación, ¿no? Hay algunos otros. Pero esta es la prueba más rápida para identificar y clasificar actualmente, ¿no? Pruebas de biología molecular. Muy bien.
Microorganismos de la fermentación y la asimilación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Selección de microorganismos. Vamos a seleccionar. Recuerden que teníamos 40 tubitos. Entonces voy a seleccionar, a ver, un hito de la fase 1, otro hito de la fase 2 y otro hito de la fase 3. Y puedo hacer una siembra en asociación de esas tres, en asociación, o solamente una de ellas. Depende de qué estoy queriendo producir. Si va a ser un vino, una sola. Si estoy trabajando para cerveza, una, aunque he visto que con dos, con una prima y con una levadura de la primera fase y con una de la tercera fase, no tienes idea de las cosas que haces. No tienes idea. Al respecto, entonces, yo he hecho publicación, he hecho las fermentaciones con 2 levaduras y he hecho publicaciones muy interesantes con premios increíblemente lindos para mi escuela, para mi instituto, ¿no? Muy agradecidos de estas pruebas que hice y les ha encantado. Asociaciones binarias en cerveza, que no se han probado ni hay, ¿no? Pero como yo teníamos levaduras, porque tenemos un banco de levaduras y un banco de bacterias donde conservamos levaduras y bacterias. Selección, ¿cómo se seleccionan? No, midiendo el papel de la calidad del producto. O sea, con cada levadura, ¿qué producto estoy obteniendo? Por ejemplo, en el caso de las bacterias hay criterios tecnológicos de selección, ¿no? Uso de bacterias seleccionadas. Esto, por ejemplo, para el yogur o para el queso, para tal cosa. Hay bacterias bien seleccionadas con criterios tecnológicos que se añaden por ejemplo, que se añaden a la fabricación del queso, que se añaden a la fabricación de los encurtidos con bacterias, ¿no? Y obviamente, yogur y demás viene por esa vía. Levaduras, criterios tecnológicos en la selección y el uso de las levaduras seleccionadas. Microorganismos autóctonos de la flora epifítica, ventajas e inconvenientes, ¿no? Entonces, aquí estoy diciendo que tengo que utilizar criterios tecnológicos. Vamos a hacer un hito, vamos a hacer una seleccioncita. Selección de levaduras para alcohol, para vinos y sidra. ¿Cómo haríamos la selección para vinos, sidras o para alcohol? Los criterios tecnológicos de la selección para conseguir productos de fermentación, ¿no? Tipificados con escasas o nulas variaciones de un año a otras, se realizan midiendo estas 3 cosas, perdón, 4. Tiempos de adaptación y tiempos de crecimiento exponencial. Yo le voy a someter a crecimiento. Es decir, voy a hacer una sola prueba en realidad. Una prueba de fermentación en un matraz o un fermentadorcito que se llama, ¿no? Tapado con una válvula, denominado válvula de Müller. Entonces, ahí voy a hacer, tranquilamente voy a poder determinar tiempos de adaptación, tiempos de crecimiento exponencial, su poder fermentativo, qué grado alcohólico tiene. Y voy a medir también, ya en la muestra, 10 mililitros, como tengo 50 voy a utilizar, entonces 10 mililitros para acidez volátil, otros 10 para hacer alcoholes superiores y ésteres. Entonces, si yo hago la 1 y me está diciendo que su tiempo de adaptación es corto, su tiempo de crecimiento exponencial también corto, su poder fermentativo es alto, digamos que es 18, 19, perfecto. Su acidez volátil, sí, es poco, depende si estoy queriendo producir alcohol para combustible, tiene que ser alto valor de este poder fermentativo, digamos 18, 19, y su acidez bajísimo, nada, ¿no? Pero si estoy haciendo un vino, una sidra, esto tiene que ser en el rango de 11 a 13, esto tiene que estar un poco bajo en cantidades que voy a decir más adelante. Biosíntesis de alcoholes superiores también mido y con eso determino si la levadura me sirve o no me sirve, ¿no? Para la fermentación alcohólica. Entonces, pero puedo hacer para la levadura 1, o sea, un tipo de prueba. Para la levadura para la levadura de los 10 que había seleccionado después de haber aislado al cabo del 5.º día, esto para levadura del grupo 2, hago la selección, ¿no? Las levaduras seleccionadas preferentemente son autóctonas de la microflora epifítica de las propias regiones donde se realiza la fermentación, levaduras localmente seleccionadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la selección en el lugar donde queremos producir el producto. Muy bien, obviamente no voy a explicar porque me va a llevar mucho tiempo el llevar esta práctica, no lo vamos a hacer, pero es muy simple. Y así entonces yo ya tengo las levaduras bien
Aquí, por si acaso, esta es una microfotografía de una bacteria del género Lactobacillus. Esta es una levadura, una levadura. Por la formita parece que es una levadura aerófila, de la etapa aeróbica. Y este es un moho que aparece generalmente en los cereales, eh, pero aquí lo he traído porque es una microfotografía muy representativa de un moho, cómo crece, ¿no? Si tú ves el moho como en esta forma que tiene solamente blanquito, no le tengas miedo, puede servirte, etcétera, hasta para comer, para sacar antibióticos. Pero si tú ten cuidado, este moho verde generalmente es patógeno y te va a producir cosas tremendas, ¿no? Lo que hay que tener miedo de los mohos es que una vez que crecen en el pan, en los cereales, etcétera, producen flatoxinas y esas flatoxinas consumidas por las personas te crean problemas mentales en tu tercera generación. Va a haber mongolismo, va a haber un montón de problemas genéticos si tú has comido flatoxinos procedentes de mohos patógenos, por ejemplo, cuando son de color verde, amarillento, etcétera, da miedo eso. ¿Cómo se conserva? Una vez que has hecho el aislamiento, le has puesto nombre, etcétera, y has hecho una selección, los tienes que guardar y conservar, porque ¿quién te lo va, si no, quién te lo va a guardar? Por, como en este caso, no sé, una fermentación de cerveza y nos van a mandar las levaduras, nos vamos a comprar las levaduras, pero si tendríamos guardadas, bien conservadas, vamos nada más al banco y sacamos de allí gratis o no sé qué, o pagando el costo de mantenimiento, nada más. Pero ahora tenemos que pagar bastante caro la levadura que nos van a entregar. Entonces hay que conservar. ¿Y cómo se conserva? De tres formas. Los microorganismos seleccionados son conservados en bancos de cepas. Las formas de conservación son, uno, liofilizados, dos, en tubos de ensayo con medio cultivo sólido en pico de flauta, ¿no? No sé si ustedes saben hacer estos tubitos con medio de cultivo sólido en pico de flauta. ¿Alguien sabe hacer? ¿No? ¿Alguien sabe hacer? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Pico de flauta es porque tiene un ángulo de 45 grados. No necesariamente, pero tiene que haber una cierta área de extensión, ¿no? No necesariamente un ángulo así, porque eso va a Sí. depender de cómo lo has inclinado. Lo cierto es que hay que preparar, digamos, agar malta en un matracito, preparas un cultivo, lo multiplicas ahí la levadura, pero no, disculpa, ahí preparas el mosto, ¿no? O sea, el sustrato preparas, pero con 2% de agar, o con 3 o 4% de levadura de gelatina neutra. 2% de agar te va muy bien. Entonces, has añadido eso y lo vas a llevar a autoclave, lo vas a esterilizar, lo vas a sacar y cuando está caliente lo vas a poner a tubos en volúmenes más o menos de 8 a 10 y los vas a dejar los tubos inclinados con un cierto ángulo, como dice 45, no sé, no mides el ángulo, pero inclinado, donde puedas ver que el líquido se ha inclinado. Lo dejas enfriar, ya tienes, ¿no? El tubo de ensayo en pico de flauta con medio cultivo sólido, y eso lo guardas a 4 grados, ¿no? De esa caja Petri, donde habían 40, con una aguja pinchas ahí, pinchas y siembras, ¿en dónde? En ese tubo con agar malta. Aquí debe haber aquí, sí he visto, hay algunos tubitos en pico de flauta. Aquí directamente vamos a ver. ¿Eh? Ay, perdón. Aquí vamos a decir tubos con medio de cultivo en pico de flauta. Medio de cultivo sólido en pico de flauta. Tubos con medio de cultivo
sólido en pico de flauta. A ver. Aquí yo puedo tener de varios colores. Aquí tengo esta, por ejemplo. Esta me gusta bastante. Aquí ya con crecimiento de levaduras. Aquí con colorines. ¿Dónde está pues mi? A ver, perdón. Claro, aquí, perdón, aquí está mi, aquí estaba metido ya. Ya. Quiero capturar esto. No está mal capturado. Y me voy a llevar esto más que está con cultivo ya. ¿Dónde está con cultivo? Con crecimiento de un cultivo ya está. Aquí. O quizá más abajo. Esta que es, se parece más a las formas que trabajamos en el laboratorio nosotros. No somos tan ordenaditos, ni mucho menos. Ya está. Entonces, vamos acá. Esto para empezar. Ahí estamos nosotros. Aquí está, entonces vamos a checar esto. En una hoja siguiente. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a agarrar un tubo, ahí le vamos a poner un medio, perdón, un medio cultivo, agar malta, con 2% de agar. Tapamos, esterilizamos a 121, ¿no? Durante 15 minutos y lo enfriamos hasta unos 50, así al ambiente, y lo traemos. Y lo vamos a inclinar ese tubito aquí, digamos aquí. Y va a dar, cuando lo incline, está tapado, etcétera, va a dar esto y lo voy a dejar por buen rato, unos 10 minutos, y entonces se va a formar este pico de flauta, ¿no? Él dice 45 grados.
va a ser difícil que estés midiendo, más o menos al tanteo que te dé, está perfecto. Y esto lo vamos a guardar a 4 grados cuando yo necesite. Cuando necesite voy a utilizar. Entonces, cuando yo agarro, por ejemplo, dije, voy a pinchar a esta colonia, pincho y llevo y siembro así, así, mira, así de esta forma, con una aguja. Después lo dejo en estufa y va a crecer así. Así va a ser su crecimiento. Aquí hay muchos tubos porque cada uno tiene su propia, ¿no? Y está guardado ya a 4 grados. Así estoy guardando a 4 grados, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar ¿no? mis levaduras que he seleccionado, los voy a sembrar en pico de flauta y los voy a guardar a 4 grados en el refrigerador. Eso estoy diciendo. Anterior, entonces, esto es en tubos de ensayo con medio cultivo sólido en pico de flauta, se conserva. Habitualmente la levadura uno en dos tubos, ¿no? ¿Por qué en 2 tubos? Uno para manipular y otro para dejarlo hasta el día del repique. De este uno voy a llevar a 2 tubos nuevamente, pero después de 4 o 5 meses, ¿no? Donde ya el medio cultivo se está haciendo cada vez más pequeñito, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener 2 tubos, uno para manipular, para sacar muestra, para regalar muestra, para vender muestra, no sé qué, levaduras, y el otro es para conservar solamente, no lo toco para nada. Después de 2 meses agarro 2 tubos y siembro a los dos, uno para manipular y otro para conservar. Esto es, ¿qué es liofilización? Que es el método más correcto, porque aquí yo voy a tener problemas con mutaciones y demás. Y entre tanto, liofilizados los voy a poder conservar mejor. Entonces voy a ir otra vez para explicarles qué es liofilización. No sé si alguien conoce liofilizadores. En lugar de dibujar, te lo voy a traer de aquí entonces, y aquí voy a poner liofilización. Liofilizadores. Liofilizadores. Liofilizadores, ¿no? Entonces le digo intro. Y aquí tengo varios liofilizadores. Muchos, de muchos tipos. A ver, ¿cuál me gusta más? Rápidamente, que sea didáctico, ¿no? Que sea fácil de explicar. Este no está mal, tampoco este. Ya. Este, por ejemplo. Ya, perfecto. Este es didáctico. Estoy cortando demasiado al hombre. Ya, y también quiero mostrarles a ustedes viales. 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 Viales de liofilización. Listo. Aquí están los viales. ¿Cuál me gusta? Aquí tengo de diferentes capacidades, desde chiquitos hasta grandes. Este también me gusta mucho porque es más de laboratorio, es bien bonito, está. Quiero que observes, aquí el liofilizador tiene 2 posiciones. Son esos fraquitos de vidrio que donde compramos, por ejemplo, una penicilina sódica, ¿no? Entonces tiene dos posiciones. Una posición que está semiabierta y cuando haga eso, y con sonido va a entrar la tapita, es bien tapada. Después de que esté bien tapada, este papel estañado y aquí ha quedado el liofilizado. Pero voy a llevar yo esto ¿a dónde? Porque tengo diferentes tamaños, ¿no? Estos son los viales de liofilización. Ya estamos entonces. Dije que voy a abrir una hojita, o antes ya he abierto. ¿Dónde está dónde estaban mis? Aquí estaba, ¿no? Aquí tengo una hoja en blanco.
Sin motivo, esta hoja en blanco es esta. Antes de esto estaba conservación y después de conservación viene esto. Y voy a entonces sacar el liofilizador ahora para que los puedan explicar. Muy importante saber la técnica de la liofilización. Esto obviamente hay industriales por si acaso. Este es uno de laboratorio. Hay industriales porque ahora se están produciendo frutas liofilizadas y demás. Ya, ¿qué voy a hacer entonces para conservar por liofilización? Puedo elegir estos chiquititos o depende del tamaño que quiera guardar, pero yo para muestras solamente es suficiente esto. Entonces tengo dos viales, un vial y otro vial similar, dos viales. ¿Qué he hecho antes? Tenía un tubo con esta levadura. Entonces he agarrado un matraz con un sustrato hasta 200 ml o 300 y he sembrado esto sobre ese matraz. Se ha multiplicado en 48 horas o 24 horas bastante bien, ¿no? La levadura, ¿dónde? En el líquido. De ese líquido que está con un matraz con 200, después de haber sembrado esto, voy a cargar dos viales, digamos que de este tamaño, dos viales, los cargo, lavo bien, los cargo. Y cuando ya está más o menos por aquí, abro, como hace un momento les mostré, estoy en dos posiciones, a la posición 1, y llevo aquí están muchos viales de un solo tamañito. Pongo aquí, después le voy a cerrar, cuando he puesto muchos tubitos, pero muchos frasquitos, viales aquí para liofilizar, en esta bandeja, lo meto hasta el fondo de la bandeja y cierro la tapa. Después de que he cerrado, bajo la temperatura. Va a bajar, yo pongo con un botón que baje hasta menos 2 grados. Aquí tiene un sistema de enfriamiento. Con eso va a bajar hasta menos 2 grados. Aquí están los intercambiadores para que baje hasta menos 2 grados. A menos 2 grados dentro se va a solidificar. Se ha solidificado el líquido, ¿no? Yo estoy viendo de afuera, si quieren, ya está bien solidificado. Y cuando eso ha ocurrido, cuando he dejado un tiempo a menos 2 grados, se ha solidificado, hago alto vacío. Entonces, aprieto un botón y con eso le hago vacío, hasta que tenga dentro aproximadamente 5 milímetros de mercurio, no hay vacío absoluto. Y cuando haga eso, aquí adentro el líquido, el sólido, se va a empezar a sublimar, va a salir todo el agua en forma de vapor, se va a sublimar. Entonces, al sublimarse, va a quedarme simplemente un polvo así, blanco, cremoso, que va a ser de levadura. Entonces, ese frasquito bien tapadito, y si acaso lo sello con papel estañado, lo guardo. He dicho dos de estos, ¿no? ¿Uno para qué? Uno para abrir y manipular, y otro para guardarlo, ¿no? Para hacer en su momento, otra vez voy a utilizar eso para volver a multiplicar en un matraz grande y volver a liofilizar y sacar dos liofilizados. Así. Luego, también puedo hacer la conservación secado spray. Esto es como que hemos producido en una plantita piloto de secado spray, como le vimos en nuestro esquema, y como la levadura de pan voy a guardar ¿en qué? Voy a guardar en una bolsita envasada al vacío. Todos los tres métodos se guardan ¿en dónde? En refrigerador a 4 grados. Todas las formas requieren ser conservadas, ¿no? En refrigerador a 4 grados. En general son conservadas por duplicado. Una de las muestras se utiliza para la manipulación y la otra únicamente para la reproducción y conservación posterior, después de un tiempo. ¿Cuál es la mejor? Los liofilizados. Le sigue este tubito y este, ¿no? Pero aquí hay que trabajar, en todos ellos hay que trabajar permanentemente conservando. Y claro, y si no tenemos, pues entonces tenemos, imagínate, por ejemplo, estamos comprando ahorita levadura de cerveza, para hacer cerveza.
De esa levadura yo puedo multiplicarlo siempre y conservarlo siempre. Ya no tengo que comprar. Es más, puedo vender si yo sé conservar. Si me están dando la levadura, yo se lo conservo por siempre y vendo levadura, pues, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos. Ahora, condiciones de fermentación y asimilación. Ahora venimos al fermentador y tenemos que ajustar determinados parámetros. Los parámetros que hay que ajustar se llaman temperatura, pH, concentración de azúcares, relación carbón-nitrógeno, concentración de fósforo, aireación, agitación y presión. Entonces, todo esto tiene que estar ajustado en el fermentador o en el asimilador. En todos los casos es necesario, entonces, alcanzar una productividad grande, o sea, un rendimiento alto, productividad elevada, rendimiento elevado, para lo cual la fermentación debe transcurrir en las condiciones más adecuadas que optimicen el sistema que optimicen el proceso, ¿no? O el sistema. Las variables de control de los procesos de fermentación y asimilación son la temperatura, el pH, la concentración de azúcares, la relación carbón-nitrógeno, la concentración de fósforo, la relación fósforo-oxígeno, la aireación, la velocidad de agitación y presión. De acuerdo a la temperatura, los microorganismos pueden ser ciclófilos, primero extremófilos, cuando trabajan a una temperatura menor a 5, ¿no? Menor a 5. Ciclófilos cuando trabajan de 5 a 15, mesófilos de 20 a 40, termófilos de 45 a 60 y extremófilos cuando trabajan a 80, 90, 100, 120. Hay bacterias que trabajan a 100, ¿no? Las extremófilas, ¿no? Por ejemplo, hay bacterias que han aislado desde la Laguna Colorada, de esos fluidos magmáticos que salen de la Tierra, que están donde prácticamente metales y demás fundidos salen, ¿no? Hirviendo, o sea, vapor con vapor de agua, ahí se han encontrado bacterias, ¿no? Ahora bien, pero esto de la temperatura no es tan simple, no es con esto es suficiente, ¿no? Hay que conocer para cada microorganismo y cada producto una temperatura. La temperatura y el producto, o sea, no solo es el microorganismo que determina la temperatura, ¿no? Sino que también el producto. A ver, imagínense, nosotros podemos ir, hemos abierto una página, pero no estamos lejos. Vamos a hablar de la temperatura ahí. Entonces, esto lo vamos a... Siguiente, está esto, y siguiente, he abierto una hoja, y eso lo voy a borrar. Sí, entonces voy a trabajar en la anterior hoja. Otra vez lo he abierto, que estoy aquí. Estoy rayando ya, disculpe. Anterior, ¿dónde me he ido ahora? Ya, aquí. Entonces, vamos a hablar de qué? De las condiciones adecuadas. Condiciones adecuadas de fermentación y asimilación. Adecuadas de fermentación y asimilación. Ya, temperatura. Un parámetro es temperatura. Dije que la temperatura, aquí vamos a poner parámetro, temperatura. Depende del microorganismo y del producto. Imagínense que vamos a trabajar con Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae.
Ya. Esta levadura, si quiero producir pan, para pan, levaduras para pan, producto cerveza, producto cerveza industrial, cerveza artesanal, casera, artesanal, ya está, artesanal, vino, ¿y qué más puedo obtener a partir de la cerveza, vino? Y quiero, sí, con Saccharomyces cerevisiae puedo producir levaduras de pan, cerveza industrial, cerveza artesanal, vino, vinos y sidras, ya está. Suficiente. La temperatura a la cual voy a multiplicar las levaduras en gran cantidad por asimilación está entre 25 y 30. La cerveza industrial trabaja entre 15 y 16. Fermentación alta, 15 y 16 grados centígrados. La cervecería artesanal va a trabajar entre 8 a 10 grados centígrados. El vino se fabrica entre 18 a 20 grados. Estas son las temperaturas para la misma levadura, ¿no? Pero dependiendo de qué producto quiero. Parámetro temperatura. A ver, vamos a trabajar con unas bacterias. Digamos que Lactobacillus, del género Lactobacillus. Lactobacillus. Son las 6:40 p.m. Lactobacillus. Digamos que Lactobacillus del Brechi, de Lactobacillus lactis, etcétera, ¿no? Lactobacillus. Yo con estas bacterias del género Lactobacillus puedo producir, por ejemplo, con Lactobacillus lactis puedo producir bacterias, ácido láctico. Puedo producir yogur. Ácido láctico, yogur. Puedo producir también con bacterias del género Lactobacillus, puedo producir, aparte de yogur, aparte de ácido láctico, a ver, quesos. Sí. Y puedo producir, a ver, jamón tipo jabugo en jamón de cerdo, de una pierna de cerdo, una cierta variedad de cerdo, jabugo, digamos. Entonces, ácido láctico, Lactobacillus, por ejemplo, del Brecht, trabaja entre 55 y 60 grados. El yogur trabaja con Lactobacillus lactis y otros dos más en asociación a 45 grados. Los quesos se fabrican con la flora epifítica, o sea, con la flora que viene del tanque de salado, más algo que yo puedo añadir, un starter. O sea, no necesariamente solamente quesos. O sea, aquí un starter puedo añadir. Y los quesos trabajan a temperaturas relativamente moderadas, ¿no? O sea, quesos a temperatura entre 15 a 20 grados. El jamón, esos tienen que trabajar a temperaturas muy bajas, porque si no el jamón le va a entrar el gusano y se va a deteriorar completamente. Entonces estamos hablando de menos 5 a 0 grados. Entonces, no solo es el microorganismo, sino el producto que voy a obtener.
¿no? El sustrato en el cual estoy obteniendo dichos productos, ¿no? A ver, así puntualmente, ¿qué temperatura quieres saber? Por ejemplo, para el vinagre, estuvimos hablando del vinagre. Vamos a fermentar vinagre. Perdón, está bien. Esto es la fermentación con un microorganismo denominado Acetobacter aceti, acetii, ácido acético, ácido acético o vinagre, 45 a 50 grados, Acetobacter aceti, acetii. A ver, ¿qué otra temperatura quieres saber? Si me dices, te voy a facilitar. ¿De qué otra cosa quisieras saber? Su temperatura de fermentación o asimilación. ¿Qué cosa te gustaría producir? ¿Mm? Producto se llama vinagre aquí, ¿no? ¿Mm? Aquí hemos hablado de la cerveza con levaduras. A ver, por ejemplo, ácido láctico hemos dicho. A ver, queremos producir ácido con mohos. Con moho no hay ni uno, ¿no? Con mohos, ¿qué moho puedo utilizar? Por ejemplo, Aspergillus niger. Aspergillus niger se llama el moho que produce. El Aspergillus niger es un moho que produce ácido cítrico, por ejemplo. Temperatura relativamente moderada, 35 a 45 grados. Aquí voy a poner, así voy a poner ácido cítrico. A 35 a 45 grados. Pero con Aspergillus niger, no, con otras bacterias también puedo inclusive producir. Aquí me olvidé algo importante, que es con bacterias del género Lactobacillus, se produce salsa soy. Salsa de soja, ¿no? Hola, estoy en clase, te de llamar en una media hora. ¿Ya? ¿Ya? Ya, gracias, chao. Esto es en mucho tiempo. La temperatura es temperatura casi ambiente, ¿no? Entonces, pero en mucho tiempo. Estamos hablando de temperaturas entre 15 y 20 grados. Las bacterias son una de la flora epifítica de la salsa soya. Y así, entonces, podemos hablar de la temperatura. También podemos hablar del pH. El pH, vamos a hablar de una manera más general. Cuando se trata de bacterias, el pH va a ser que va a estar en un rango. Bacterias va a ir desde 5 hasta 6.5. Esto es para bacterias. Pero eso no quiere decir que es absoluto esto. Muy general. Bacterias. Por ejemplo, esto es muy general. Por ejemplo, has visto que para bacterias aquí estuvimos con temperaturas bajas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del vino, etcétera, eso es que no es con bacterias. Cuando quiero producir ácido acético, por ejemplo, estoy con estamos hablando del pH, ¿no? Entonces, el pH va a estar en este rango, ¿no? Decía que hay bacterias que trabajan a pHs bajos, por ejemplo, Lactobacillus. Va a trabajar Lactobacillus, el Acetobacter aceti
su pH va a ser muy bajo, porque va a estar alrededor de 3, ¿no? De 3. Bacterias, por ejemplo, patógenas, no viven por debajo de 3, siempre están por encima. Las patógenas mueren con 3, pero una bacteria acética sí vive con 3. Entonces, por ejemplo, pH de 3 sería igual a 3 sería para Acetobacter aceti. Acetobacter aceti. Aceti. Y así, el pH para levaduras va de 4.5 a 4.8. Esto es para levaduras, en fermentación alcohólica principalmente. El pH de Mohs tiene un amplio rango. De Mohs está un poquito más prolongado, puede ir desde 4.5 hasta 7.5. Esto es para Mohs. Pero estos no son reglas son generales. Específicamente hay que buscar. Un libro donde puedes buscar siempre la temperatura se llama un manual, el manual del Bergies para bacterias, pero no, es un manual DIFCO, manual que vende medios de cultivo. DIFCO vende medios de cultivo y ahí encuentras los medios de cultivo que son apropiados, encuentras la temperatura pH para cada bacteria, para cada levadura, porque es una casa que vende medios de cultivo y ellos te van a decir la temperatura, las condiciones. Entonces, esto estamos hablando de las condiciones. Para bacterias entre 6 y 8, dice. Muy alto es el 8. Levaduras de 4 a, yo he dicho un rango más pequeño, y Mohs de 3 a 7, ¿no? Yo he dicho un rango más pequeño. Muy bien, ahora viene, después del pH, viene concentración de azúcares. Eso, pues aquí algo he dicho, ya no productos, ya. Estamos terminando con esto. Vamos a hablar un poco de la concentración de azúcares. Para ello podemos abrir otra, o sea, una hoja nueva, pero detrás del otro. No aquí. Aquí habíamos hablado ya de todo esto, entonces vamos a hacer una hoja más para hablar de la concentración de azúcares, de la relación carbono-nitrógeno, todo. Rapidísimo, entonces. Ya, aquí vamos a hablar entonces de qué, de la concentración de azúcares. Esto hemos dicho, la concentración de azúcares va a ir de 2 a 6 grados Brix en asimilación. Y esto dije porque la asimilación requiere poca cantidad de azúcares porque por 180 gramos de azúcar produce menos 673 kilocalorías. Entonces pero necesita pocos para multiplicación de microorganismos. Está en este rango. Por ejemplo, para multiplicar levaduras de pan, 3, ¿no? Concentración de azúcares igual a 3 grados Brix. ¿Para multiplicar qué? Para multiplicar levaduras. Multiplicar levaduras. Para producir, multiplicar, vamos a poner. Brix, multiplicar. Levaduras. Para bacterias, levaduras. Para bacterias es similar, 3.5, un poquito más, ¿no? Venga, concentración de azúcares, por ejemplo, hay en fermentación alcohólica va desde 8 hasta 25. Esto es en grados Brix. Fermentación alcohólica. Pero no hay que ir, o sea, por ejemplo, si yo estoy produciendo alcohol, voy a ir hasta 20 nada más. No hay, ir más allá ya se va a inhibir. De 25, su grado alcohólico es 15. Si ponemos aquí 27, 28, su grado alcohólico es 19. Más allá no ha de poder fermentar. Cuando
estamos con un grado de alcohol, perdón, con una concentración de azúcares de 25 a 65 Brix, solo viven los microorganismos osmófilos. Solo viven microorganismos, fermentan osmófilos. Osmófilos. ¿Por qué osmófilos? Levaduras y mohos osmófilos. Pero mayor, una concentración de azúcares mayor a 60 y tantos, 63, 65 grados Brix, la fermentación se detiene. Se detiene. Se va a parar. No hay. Entonces, cuando producimos mermeladas y demás, tenemos que parar con la concentración de azúcar. Se le pone azúcar hasta que la concentración sea 65 o más, y ahí se va a detener, por falta de actividad de agua. De actividad de agua. Así se simboliza, actividad de agua. Muy bien. Pero algunas cosas puntuales, por ejemplo, a ver, quiero producir ácido láctico. Su concentración de azúcares es 16 grados Brix. ¿No? Para ácido láctico, produciendo ¿qué? Láctico, produciendo producido por Lactobacillus delbrueckii. Lactobacillus delbrueckii es L. delbrueckii. Esto es Lactobacillus delbrueckii. Delbrueckii. La concentración de azúcares para alcohol industrial es 20 grados Brix. La concentración de azúcares del yogur, ¿cuánto será? Por ejemplo, del yogur, es ácido láctico, tendría que estar aquí, pero no es así. La leche tiene 6 a 7 de lactosa y puedes añadir un poco más de azúcar. Entonces la concentración de azúcares puede ir desde 6 hasta unos 10, depende de qué quieres hacer, grados Brix en el yogur. En el yogur, ¿no? Si quieres fabricar antibióticos, concentración de azúcares, 6 es por asimilaciones, 6 grados Brix. Antibióticos. Antibióticos, pero antibióticos como la penicilina, ¿no? Penicilina, que se utiliza penicillium notatum. Penicilina, penicilina. ¿Cómo se llama el moho que lo produce? Penicillium notatum. Penicillium notatum o Penicillium crisógeno. Ya está. Y ahí entonces la concentración de azúcar es bastante variado. Esto es general y esto es más particular, ¿no? Luego hemos visto relación carbono-nitrógeno. Esto es muy interesante. Esto es el ABC de la fermentación. Esto sí tienes que saber sí o sí. Esto tenemos que saber sí o sí entonces. Y para explicártelo, lo voy a hacer de una manera simple, bonita, no complicada. ¿Ya? Y esto no lo maneja casi, lamentablemente, he visto que no maneja ni en las fábricas de azúcar. Y para mí es el ABC de la fermentación. Creo que si no sabes esto, estás desperdiciando tiempo y dinero, ¿no? Ya, vamos a tener 3 recipientes, igualitos. Aquí tengo 3 recipientes. Al primer recipiente le he de poner leche. Al primer recipiente entonces le voy a poner leche.
Al segundo recipiente le he de poner mosto cervecero, como el que vamos a hacer en la práctica, mosto cervecero. Al segundo le voy a poner uva prensada, mosto de uva, ¿no? O sea, le voy a desgranar y lo voy a estrujar bien, es mosto de uva, y lo voy a filtrar, mosto de uva. Aquí he dicho que voy a poner de sustrato igual leche, ¿no? Sustrato igual leche. Aquí sustrato igual mosto cervecero. Aquí sustrato igual mosto de uva. Entonces, he dejado estos tres. Después de una semana, han de pasar 7 días. Aquí, ¿qué he de observar? Estoy analizando ahorita otro parámetro llamado relación carbono-nitrógeno. ¿Qué voy a analizar aquí? La relación carbono-nitrógeno, yo puedo analizar, ¿qué voy a ver aquí? ¿Qué voy a ver? Lo que voy a ver al microscopio son bacterias, muchas bacterias. Lo primero, visualmente, sin microscopio nada, he de ver que se ha cortado la leche y hay producción de ácido láctico. Se ha producido ácido láctico, ¿no? Se ha cortado la leche, es parecido como un yogur así, pero no es igual que el yogur. Se ha cortado, hay producción de ácido láctico, el mismo ácido láctico ha hecho que se corte. Y si miro al microscopio hay bacterias, plagadas de bacterias, del género de bacterias, lactobacillus y demás. Streptococcus, etc. Hay bacterias, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido con la leche. Con el mosto cervecero, he de ver que es una especie de, no es cerveza, es una especie de cerveza, pero muy agria. Hay entonces ácido láctico ahí, porque me doy cuenta porque está agrio, y también hay alcohol, una mezcla. Y si miro al microscopio, alcohol. Si miro al microscopio de ver bacterias, y también he de ver levaduras. Esto es como la chicha. Si miro aquí, voy a ver alcohol. Voy a obtener, si pruebo, etcétera, alcohol. Alcohol. Producido como, más o menos como el vino, ¿no? Aquí como el yogur, dije, ¿no? He de observar que aquí hay alcohol, he de sentir que hay alcohol. Después, si miro el microscopio, he de ver solamente levaduras, poco o nada de otras levaduras, plagado de levaduras. Entonces, así he obtenido aquí vino, aquí una cosa parecida al yogur. Y aquí como la chicha, ¿no? Pero no he hecho nada, yo no he puesto bacterias, ni han venido de la flora epifítica del ambiente. Flora, por si acaso no escuchen bien, aquí han venido entonces, obviamente microorganismos del ambiente, aquí también han venido microorganismos del ambiente. Esto es flora epifítica. Aquí no solamente epifítica. Por si acaso, no solo en la leche había microorganismos, había también microorganismos aquí internamente. En este mosto también tenía. Este mosto de uva, en la piel de la uva, en la prurina de la uva, abundante cantidad de microorganismos. Todo esto ha sido una fermentación espontánea, no le he puesto nada, ni le he protegido nada,
Han transcurrido 7 días y esto observado. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿por qué no he encontrado aquí vino de la leche? ¿Y por qué en la uva no tengo yogur? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué han venido aquí las bacterias y por qué han venido las levaduras? Eso es la pregunta. La respuesta es como más o menos, ¿por qué prefieres un tipo de pareja, una chica o un chico? Tienes un tipo de pareja. ¿Por qué eliges a ese tipo de pareja? ¿Mm? La respuesta. ¿Por qué han venido las bacterias? ¿Por qué han venido aquí bacterias y levaduras? ¿Y por qué han venido aquí las levaduras? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no han ido las bacterias aquí? ¿No? Afinidad de sustrato. Afinidad del sustrato. Por la Dice. compatibilidad. Ahí está. Ella respondió porque ya sabes por qué. Porque cuando mira a un chico busca por la compatibilidad, porque le gusta. Le gusta. Entonces aquí también a la bacteria le gusta la leche. A la levadura, a la bacteria le gusta el mosto cervecero. Y el mosto de uva les gusta a las levaduras. Hay compatibilidad, afinidad. Por la afinidad del sustrato. Le gusta este sustrato. Pero algo más, una observación un poco más detallada. Voy a medir un parámetro. Aquí la concentración de azúcares es 6 a 7% de lactosa. Aquí estoy hablando de una concentración de azúcares de alrededor del mosto cervecero viene de la cebada. La cebada tiene una concentración de azúcares igual a 58 gramos de almidón, que se va a convertir en 55, 56% de maltosa. Entonces, tengo aquí una concentración ¿de qué? De azúcares bastante elevado, ¿no? Claro que no solo, en el mosto no solo está lleno, o sea, solamente está seco. No, entonces ha disminuido porque le he añadido agua. Entonces aquí va a estar más o menos 9 grados Brix de ¿qué? De azúcar. Y aquí, la concentración de azúcares del jugo, en el jugo mismo estamos hablando de 15 a 20 grados Brix. Eso en cuanto a relación carbono-nitrógeno, pero en cuanto a azúcares. Pero hablaré de la concentración de carbono, de la relación carbono-nitrógeno. Y esta determinación es cuánto por ciento de carbono hay. Entonces yo tendría que sumar carbono de la lactosa, carbono de la proteína, carbono de la grasa. Todos los carbonos tendría que sumar. Y aquí tendría que ser con Kelder, sustancia nitrogenada. Así tendría que calcular. Pero para un aproximado yo quiero nada más que el azúcar asimilable, aquello que se va a fermentar. Si es de azúcar estoy hablando de 6. Y aquí también no voy a hablar de todas las nitrogenados, sino el asimilable. No, solamente de aminoácidos y péptidos y pruinas, eso es 3%. Y entonces aquí tengo 2, solamente mirando los asimilables. ¿No? Porque aquí tengo también fibra y tiene también carbono. Aquí, si miro los asimilables, relación carbono-nitrógeno, dije que la cebada tenía 58 a 60% de almidón. Digamos que para un cálculo rápido eso es 60. De nitrógeno tiene 50, o sea, 8, 9. Le voy a poner que tiene 10, ya está, para hacer la relación directa. Esto es 6, para no perder tiempo. Y aquí la relación carbono-nitrógeno, dije que aquí era hasta 20. Y aquí es 1.5 más o menos. Y aquí me va a dar 13 entonces. 13 a tal cosa. Aquí hay una cosa bien definida. Las bacterias van a vivir muy bien cuando la concentración es menor a 6. Menor o igual a 6. De 6 para abajo, bacterias. De 6 para arriba, de 8, 10, 12, 13, 14, hasta 20, muy bien para levaduras. Pero esto no se calcula así, ya te vas a ver cómo se calcula. Pero esto es determinante, muy determinante. Entonces, cuando yo quiero, imagínate, pregunto, ¿de la leche puedo obtener vino? Ahora que ya sabes esto, ¿de la leche puedes obtener vino? Por supuesto que sí. De la leche puedo obtener alcohol. Puedo obtener alcohol, no será vino, pero alcohol puedo obtener. ¿Entiende? ¿Cómo es que voy a obtener? Tendré que cambiar la relación carbono-nitrógeno a un valor mayor. Entonces lo que voy a hacer es agarro su cuajo, lo voy a cuajar y le voy a quitar toda la proteína. Toda la proteína. ¿Y me he de quedar con qué?
me he de quedar con el suero. ¿Y el suero qué va a tener? El suero va a tener, pues, simplemente azúcar. Listo, azúcar va a tener. Como tiene azúcar, entonces, el carbono va a seguir, en el queso no se ha ido el azúcar. Ah, sí puede irse también, por si acaso. No, no, o sea, depende de qué ha hecho de qué cosas tenía. Ah, no, no, el yogur aquí cuando hemos cuajado, hemos separado el suero, nada que ver, nada que ver. Entonces, en ese suero sigue siendo 6% de lactosa. Y cuando he sacado todo, imagínate que estoy por 0,2, 0,3, 0,4, digamos, 0,3 de proteína en la leche, o 5%. Y si yo divido 6 entre 0,3, ¿cuánto va a salir? 6 dividido entre 0,3 de aminoácidos solubles, 6 dividido entre 0,3 igual 20. Con esto, pues sí, si yo fermento el suero, me va a dar alcohol. Eso sí. ¿Por qué? Porque he cambiado la relación. Puedo obtener entonces alcohol. Y lo mismo que de este otro lado puedo obtener fermentación, obviamente, bacterias. Por eso tengo que cambiar la relación. Tengo que aumentar nitrógeno. ¿Y cómo aumento nitrógeno? ¿Cómo aumento? Aumento nitrógeno como urea, como fosfato de amonio, NH4, 3PO4, fosfato de amonio, urea, fosfato de amonio, sulfato de amonio, sulfato de amonio. No, sí, también está bien sulfato de amonio. Pero habitualmente yo uso, como la urea es barata, se encuentra en Bolivia ahora, entonces urea y fosfato de amonio. Listo, lo más barato. Con esto voy aumentando esto y voy bajando con urea y fosfato de amonio. Eso es entonces la relación carbono-nitrógeno. Ahora sí, lo que te decía, que no es eso de calcular, no es tan simple. Aquí debe estar. Aquí no está. No está. Ya, no importa. Te puedo poner después, ¿no? Muy bien, entonces seguimos muy rápidamente. Concentración de azúcares, relación carbono-nitrógeno, concentración de fósforo. Ya. Concentración de fósforo me está faltando. Ahorita voy a acabar. Eliminar, sí. Ya, aquí estoy aquí. Concentración de fósforo vamos a hablar. Otro parámetro entonces había sido, podemos abrir una hojita aquí para ir a la concentración de fósforo. Concentración de fósforo. Este parámetro es muy importante. Uno de los minerales que tiene que estar siempre en el sustrato es el fósforo. Y el fósforo debe estar generalmente tiene que ser por lo menos 2% respecto de azúcares. Respecto de azúcares. Pero todos los sustratos, todas las materias primas, ya tienen fósforo. Entonces, lo que voy a suponer es, se supone que toda materia prima tiene fósforo, por lo menos 1%. Toda materia prima tiene por lo menos 1% de fósforo. Yo tengo que añadir nada más la concentración de fósforo adicional que tengo que añadir. Añadir entonces, añadir 1% de fósforo respecto de azúcares. %. A ver, a 1000 litros de uva, ¿cuánto le pondrías? A 1000 litros de mosto de uva, digamos, o mosto cerveza, lo que tú quieras, mosto de uva. Entonces yo tengo que calcular para cuántos kilos cuántos kilos de azúcar, de azúcar tengo aquí. La concentración de azúcares
del mosto es, dije 0,18, 0,19, 0,20. Pongamos que es 0,2. 0,2. ¿Qué es 0,2? Concentración, grados Brix. Entonces, 1000 litros de leche, supongamos, es 1 punto algo su densidad. Supongamos que es 1, entonces yo no tengo mayor dificultad, esto hay que calcular exactamente. Aproximadamente 1 kilogramo, digamos, no es verdad esto, un poco más, en peso es un poco más porque pesa un poquito más. Entonces, 1 kilogramo, entonces aquí 1% de 1 kilogramo. Entonces, pero este litro es de 1 kilogramo ¿de qué? 1 kilogramo de mosto. Estoy calculando la concentración, disculpa, de la concentración de fósforo. De azúcares, fósforo. He dicho que va a ser 1%, tengo que añadir. Entonces, primero voy a tener cuántos kilogramos de azúcar tengo. Si yo tengo 1000, entonces 1 kilogramo de azúcar tengo. O 1 gramo, o 1000 gramos, ya está. 1000 gramos de leche. Multiplico para saber cuánto de azúcar. 100 gramos de leche tiene, ¿cuánto de azúcar tiene la leche? La leche tiene 6, 7, 6 gramos, 6,5, digamos, gramos de lactosa, de azúcar. 1000, entonces por esto con esto se va a ir y tengo 10 por 6. Tengo 65 gramos de azúcar. Y de esto dice que tengo que hacer el 1%. La cantidad de fósforo que tengo que añadir es 1 gramo de fósforo como fosfato de amonio. Un gramo de fosfato de amonio por cada 100 gramos de azúcar. Entonces, ¿cuánto voy a tener? 0,65 gramos de fosfato de amonio. Ya está. Entonces, ¿cuánto le voy a añadir a 1 litro de leche? 0,65 gramos de fosfato de amonio. Eso le voy a añadir. Además, estoy aportando más nitrógeno también. Eso también voy a contabilizar después. Esta es la concentración de fósforo. ¿De acuerdo? Luego tenemos la relación fósforo-oxígeno. Fósforo-oxígeno. Esta relación de fósforo-oxígeno es un parámetro muy importante y lo podemos calcular aquí mismo. ¿No? Hemos dicho 2% de qué? 2% respecto de azúcar. O sea, aquí estoy diciendo de fosfato de amonio voy a utilizar, ¿no? Fósforo ya tiene, lo que voy a añadir solamente es 1, ¿no? ¿Cuánto estoy añadiendo de fosfato de amonio? ¿No? A 1 litro de leche estoy añadiendo 0,65 gramos de fósforo. ¿Y cuánto de oxígeno tiene? Entonces yo tengo que saber que el azúcar puedo simbolizar con glucosa. C6, oxígeno 6, hidrógeno 2. Simbolizar nada más. Yo sé que el azúcar de leche es lactosa, pero generalmente yo voy a hacer cálculos respecto a la glucosa. Entonces, en 180 gramos de ¿qué? De azúcar, esto es para 100, no te olvides, para 100 gramos de azúcar. ¿Cuánto de fósforo tengo? ¿O cuánto de oxígeno tengo? Tengo 6. ¿6
oxígeno 16 por 6, el cachito. Tengo 16 por 6. Tengo 96. Pero adicionalmente estoy poniendo yo 6 moles de oxígeno 2. En la fermentación solo tendría este oxígeno, ¿no? En la asimilación tendría a esto que añadirle, ¿cuánto? ¿No? A esto tendría que añadirle 6 más 6 de oxígeno 2, más 6, más 6 por 32. Por 32. 288. Eso en la asimilación, 200. Entonces aquí es, a ver, este valorcito estaba calculando para decir que era 6 por 16 igual tanto, ¿no? 96. Aquí hay 96 de oxígeno 2, de oxígeno. 96 para la fermentación, y en la asimilación tengo que añadir 6 por 32 más. Entonces 192. Si sumo para asimilación, tendría yo 288. Ya está. Entonces, esta es la cantidad de fósforo para la asimilación o la fermentación, 0 en cada 100 de ¿qué? En cada 100 de azúcar, ¿no? Pero yo esto cálculo hecho para 188, entonces lo que tengo que decir es para 100. 180, no, sí, tengo que decir para 100, ¿no? Esto es por gramo, entonces puedo hacer, no, primero tengo que decir 96 dividido entre 180 por 100, ahora sí. Entonces aquí yo voy a tener, para el caso de la fermentación, 55 o 53.3, ya está. Eso es para la fermentación. Y fósforo oxígeno para la asimilación. 288 dividido entre 180 y multiplicado por 100. A la cantidad de oxígeno, en este caso, es sumando esto más. Para la fermentación solamente esto es fer y esto es asimilación. Entonces, asimilación. ¿Cuánto tengo para esto es para la fermentación? Y esto es 0,65 entre 160. Esta relación de 0,65 dividido entre 53.33 me da 0,01. 0,12. 0,12 esa relación. Y aquí esta relación, 0,65 dividido entre 164. O 160. Me sale 0,2014. Esta relación de fósforo-oxígeno es para la fermentación, es 1%, o sea, no, perdón, 0,012 nada más se dice. Fósforo-oxígeno es 0,041. Esto es para la asimilación. Y esto para la fermentación. Valores bastante bajitos, ¿no? Muy bien. Hemos terminado la concentración de fósforo y también aquí la relación fósforo-oxígeno, ¿no? Fósforo-oxígeno. Aquí vamos a hablar acerca de, esto es muy poquito, nada más que la presión, por ejemplo, presión. La presión tiene influencia en la productividad, presión. La presión debe ser siempre menor, tanto para la asimilación. Cuando hablamos de presión, solamente cuando hay gases. Cuando no hay gases, la presión es una atmósfera a nivel del mar, y en Cochabamba o en Santa Cruz un poco menor. Cochabamba 0,74 atmósferas, por ejemplo, ¿no? Entonces, presión de una atmósfera cuando no hay
no hay gases. Cuando no hay gases, no hay gases. Si hay gases, o yo estoy añadiendo, en el caso de la asimilación, le añado, burbujeo aire. En ese caso, la presión no debe ser siempre menor a 1.5, porque si no tiene efectos de disminución de productividad. Cuando hay gases. O sea, en la fermentación, no puedo decir esto es fermentación y esto es así, no, porque la fermentación alcohólica produce CO2. En ese caso, la presión debe ser menor a 1.5, ¿no? Y cuando no hay gases, entonces a 1 simplemente. Aireación. La aireación va a ser 2 volúmenes de aire por cada volumen de fermentador y por hora, listo, eso es. O sea, ¿cuándo voy a airear? En asimilación, cuando tengo que multiplicar. Entonces, ¿cómo voy a calcular 2 volúmenes de aire por volumen de fermentador y por hora? A ver, si un fermentador tiene ¿cuánto? Una capacidad, si un fermentador tiene un volumen de fermentador igual a 20.000 litros. ¿Cuánto de aire de meter? 20.000 litros. Entonces aquí es 2, multiplico por 20.000. 20.000. ¿Pero qué? 20.000 litros. Aquí entonces en litros. 20.000 litros por hora. Le he multiplicado por F ya, por litros por hora. Entonces, 40.000 litros tengo que meter. 40.000 litros de aire por hora. He multiplicado por 2 nada más que el volumen del fermentador. 40.000 litros. Eso es, voy a airear. Obviamente, aireación cero, ¿cuánto? Aireación igual 0 en fermentación. Esto es en asimilación. Asimilación y esto es fermentación, no ponemos aire. Agitación. ¿Cuándo agitamos? Cuando agitamos es en asimilación. ¿Y cómo agitamos? Entre 60 a 120 revoluciones por minuto, RPM. Eso es cuando yo estoy haciendo asimilación. Y va a ser 0, agitación. Igual 0 cuando es fermentación. Pero claro, pero puedes fermentar, puedes agitar. Por ejemplo, la leche antes de fermentar con yogur, que es fermentación, para producir yogur. Yo puedo, antes de meterle la bacteria, yo puedo agitar, para que es más agito. Todos los sustratos agito, ¿para qué? Cuando van a ir a fermentación, agito antes de poner en contacto con el microorganismo. ¿Y por qué agito? Porque ese microorganismo necesita oxígeno para vivir. ¿Y de dónde va a tomar oxígeno si no le aireo, no le agito? Va a tomar oxígeno del sustrato disuelto. O sea, en el sustrato hay oxígeno disuelto. El oxígeno que toma en la fermentación el microorganismo para vivir es el oxígeno disuelto en el sustrato. El oxígeno necesario para que haya crecimiento microbiano en fermentación es el oxígeno disuelto en el sustrato, nada más. Ahí hemos terminado, no hay nada más aquí. Y hemos de hablar de qué entonces, de presión, velocidad de agitación, todo está allá. Y entonces solamente productos, eso es un minuto, listo. Un minuto. Y después hablamos de la fermentación alcohólica. Hoy estamos sobre la hora, lamentablemente. Fermentación alcohólica nos va a llevar, y después ya las aplicaciones, ¿no? Esto casi está listo, todo lo que es fermentación en general, ¿no? Todo lo que es fermentación en general. Me falta hablar de fermentación alcohólica, algo más particular, y luego ya ahí vamos a ver ya cómo se produce alcohol para ron, para vodka, para todo ya.
A partir de la clase siguiente ya es aplicación. Mañana todo es aplicación. Mañana vamos a aprender cómo se produce alcohol, bioalcohol, alcohol farmacéutico, alcohol industrial, etcétera, y alcohol para bebidas, vodka, ron, etcétera, ¿no? Ese alcohol. O para licores, cómo se produce el alcohol, mañana aprendemos ya. Una aplicación de la fermentación va a ser eso, ¿no? Entonces, estamos ahorita sobre... Esto no necesitamos, estamos aquí. Dejamos de grabar.